Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Micro a Lo Macro Podcast. Franklin Vázquez, como siempre, les hará compañía, porque hoy tenemos el episodio número 14. Y definitivamente el podcast de Lo Micro a Lo Macro ha entrado al gusto de la población mundial. Y digo de la población mundial porque obviamente nos escriben y nos visualizan de todo el mundo. Antes de empezar este interesante episodio del día de hoy, vamos a recordarles que de Lo Micro a Lo Macro Podcast se transmite gracias al apoyo del grupo Cometa. Y también les recuerdo que nos pueden seguir obviamente en YouTube, en Instagram, en Spotify y en TikTok de Lo Micro a Lo Macro Podcast. Recuerda también que este episodio y el podcast es de una iniciativa de Cifra Consultores SRL, una empresa de consultoría que apoya a la micro, pequeña y mediana empresa de manera particular. Y el episodio de hoy es un episodio sumamente interesante. Estamos en tiempo de Navidad y una de las cosas que hace la familia a nivel mundial es tomar vino. Y obviamente el vino, a veces la gente lo toma sin saber que eso es una pasión, sin saber que eso es un proceso y sin saber que eso es no de élite, sino para toda la familia, pero hay que saber de vino. Y si usted sabe de vino, entonces, y es experto en vino, entonces usted es un sommelier. Y exactamente hemos invitado al mejor sommelier de la República Dominicana. Estamos hablando de Héctor García, a quien damos la bienvenida. Héctor. Gracias, hermano, gracias. De hecho, encantadísimo de estar aquí con tu gente. Para mí más que un honor, un placer. Y veo que de hecho estás muy bien en este tema del podcast. Te felicito, estás haciendo una gran labor y te auguro muchos éxitos. Y yo también te felicito por el tuyo, que le doy seguimiento. Gracias, hermano. Héctor, vamos a tener una conversación sumamente interesante porque definitivamente pareciera complejo el tema del vino y para mucha gente que bebe vino ni siquiera entiende lo que es el vino, cuándo beberlo, cómo beberlo, con qué acompañarlo, si es frío, caliente, si es tinto, si es rosado, si es blanco. Entonces, pero quiero empezar preguntándote, ¿qué es un sommelier? Bueno, un sommelier es un ser humano común y corriente, ¿no? Pero como carrera, sommelier no es más que un experto en vinos y otras bebidas que está en los restaurantes y en los hoteles principales para asesorar al cliente, al comensal que va y verificar qué está consumiendo o también qué está tomando, para en base a eso recomendar un vino, una cerveza, una bebida X. Además de, el sommelier no solo sabe de vino, tiene que saber de puros, de aceites, de aguas, de comida. O sea que un sommelier es un experto en gastronomía, digámoslo de esa manera. ¿Cuándo entras al mercado del vino? Hace poco, en el 2008. En el 2008 entro en una tienda de vino muy conocida y empiezo cargando cajas. ¿Cargando cajas? Sí, empiezo en el almacén, ayudante de los que cargaban cajas. Y de ahí en adelante, pues, me dan la oportunidad de ser oficial cargando cajas y me llaman al día, experto en caja, me llaman al año siguiente a trabajar en el almacén como ayudante de almacén. Luego paso de ahí me encantó mucho el tema del vino, fui tratando de conocer, hice algunos talleres ahí mismo, me prepararon, hice diferentes cursos, diplomados, talleres, todo esto. Y bueno, me dio la oportunidad de hacer un diplomado de sommelier que dura un año, 6 meses. En ese año y 6 meses, pues me fui preparando y me fui capacitando poco a poco y ya no cargaba cajas, sino que empecé a servir vinos y empecé a conocer un poco del mundo del vino. Ya, pero en ese proceso, digamos que tú pasaste de lo micro a lo macro en el mundo del vino. Pero de lo muy micro. De lo muy micro. ¿Por qué? Por lo que te comento. Empecé desde cero. Un muchacho que viene desde Villamella, orgullosamente, a trabajar en el mundo del vino, en un mundo que para mí no existía. Hasta que llego al lugar donde empecé, que vi esta tienda tan bonita, tan impresionante,
que me llamó mucho la atención. Yo dije, bueno, aquí es que yo quiero, aquí es que yo quiero trabajar. Por lo hermoso de la tienda, por el momento que se vivía, por el contacto con la gente y porque ahí aprendí de lo que hoy en día me ha dado la oportunidad de vivir de ello, que es precisamente el mundo del vino. ¿Qué es lo más grande que te ha pasado en el mundo del vino desde que entraste? Bueno, lo más grande te puedo decir que entré en el 2008 y 2009 fui, gracias al Señor y a la aplicación que le puse, el mejor sommelier de República Dominicana. El mejor sommelier de República Dominicana. Así es. De hecho... En el 2009. En el 2009, teniendo solo un año de haberme graduado. Eso fue un concurso, la primera vez que se hizo en República Dominicana, era un concurso donde habíamos 39, 40 sommeliers de diferentes restaurantes. Yo era el Pino Nuevo. Y en esa oportunidad me dio Dios la posibilidad de ganar ese primer lugar. Ese primer lugar que me lleva entonces a otras áreas un poco más competitivas y me lleva precisamente a representar el país en el 2010, un año después, como sommelier de República Dominicana, representándola y en el concurso de mejor sommelier del mundo. Ahí tuvimos la oportunidad de ganar el tercer lugar. El tercer lugar a nivel mundial. Gracias a Dios. 2009. Y estamos hablando de 2010, que todavía la cultura del vino no estaba tan desarrollada como ahora. Bueno, le echábamos hielo al vino en ese entonces y lo poníamos en vasofón. Sí, y de hecho 2010 es precisamente el año más grande, donde tengo la posibilidad de darme a conocer ya no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial, poner el país en ese espacio donde la gente empieza ya a hablar de República Dominicana con una persona que representó dignamente, gracias al Señor, ganando ese tercer lugar ante 19 países que éramos. Ya. En esos 10 o 15 años que tienes, más o menos 15 años ya que tienes en el mercado, ¿cómo ves que ha evolucionado la cultura del vino en el país? No te imaginas cuánto. No te imaginas cuánto. De hecho, te decía, a modo de relajo, que le echábamos agua al vino, hielo al vino, y no es mentira. Hace 10 años atrás había que explicarle al dominicano que el vino no se consumía frío de nevera, sino que se consumía con temperaturas diferentes, ¿no? Y de hecho hemos evolucionado tanto que ya la gente te habla de variedades de uva, te habla de estilos de vino, te dice que hay algunas copas específicas para algunas variedades de uva y ya la gente conoce eso. De hecho, el dominicano está cada vez preparándose más para aprender a tomar y aprender a tomar de manera consciente. ¿Qué tipo de consumidores de vino tú puedes decir que predominan en la República Dominicana, en este espacio donde ya la gente, tú acabas de decir, ya comenzó a aprender más de vino, aunque yo creo que todavía eso no es generalizado? No, claro. Y que todavía creo que para ciertas élites o cierta clase social, aunque tú puedes consumir cualquier tipo de vino en cualquier sitio, por ejemplo, y aunque esto sea una propaganda gratuita, el vino La Fuerza se consume mucho en la clase media-baja. Sí, sí. Entonces, tú me decías a mí, bueno, eso no es un vino como que tú dirías que es un vino de categoría, pero sí, la gente lo está consumiendo y es parte de la cultura que se ha desarrollado. Sin duda. De hecho, cuando me hablas de ese tipo de vino La Fuerza y de los otros vinos que vienen en ese tipo de envase, la gente está consumiéndolo en demasía. Tú no te imaginas cuánto vino se consume. Y estamos hablando de vino, no estamos hablando de otra cosa, el vino. Exactamente. O sea que el vino ha ido desplazando poco a poco a muchas bebidas, como la cerveza, como el ron, como el whisky, y ha ido ganando espacio cada vez más. Ahora, es verdad que hay una élite que toma vinos, pero para esa élite también vienen vinos especiales, vinos diferentes. Tú tienes en el mercado vinos que pueden ir desde el precio de una cerveza hasta el precio de un automóvil. O sea, tú tienes vino de todos los niveles. El tema está... ¿Cuál es el vino más caro que tú puedes decir ahora que tú dices eso? Bueno, el tema está en el poder adquisitivo de cada quien. No, pero yo digo en el sentido de que tú me dices a mí, bueno, hay un vino que tú me dices que cuesta un vehículo. Sí. ¿De cuánto estamos hablando? De hecho, hace un tiempo fui a un espacio como este y hablaba de una botella que se encontró en el Titanic y decía que era una botella que había pasado por la mano de un científico de la época y que las botellas en aquel entonces, era una botella de champán y que en aquel entonces tenía una patente o tenía un certificado que garantizaba que era propia de esa bodega
que se decía, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada una de esas botellas en aquel entonces venía con un pedigrí completo de a quién se le vendió, de qué lote era y de todo lo demás. En ese momento se encontró esa botella, era una botella de champán en el Titanic y se hizo una subasta de esta botella. Y esta botella se subastó en 1.4 millones de dólares. 1.4 millones de dólares. Esta botella la compró un famoso actor llamado Johnny Depp y varios años después, 5 o 6 años después, la vendió y la vendió por 1.9 millones de dólares. O sea que estamos hablando no de un vehículo, estamos hablando de muchos. Sí, de varios vehículos probablemente. Ahora, es tomable, la botella no es coleccionable, más que otra cosa. Es una obra de arte, es una joya. Vinos bebibles que tú puedes decir, bueno, ¿qué precio tienen? Tú puedes conseguir vinos de 12,000, de 15,000, de 20,000 dólares por botella, estando bebibles. Y vas a encontrar, de hecho hay un famoso reel por ahí de un grupo haciendo una sangría con uno de los vinos más caros que existen en el mundo. Y le colocan de 7 a 8 botellas a esa sangría. Ahora, ¿es el vino? No sé, pero sí es la botella. Y ese vino se llama Chateau Petrus. Que estamos hablando de que por botella... Francés. Por botella te puede costar 8,000, 7,000 dólares. No me digas. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre el vino que tú encuentras día a día? Mitos más comunes. Bueno, mira, uno de los mitos principales es que la gente siempre entiende que el vino blanco siempre va a ir con pescados y con mariscos. Y no necesariamente es así. Y que los tintos van a ir siempre con carne. Y no es así. ¿Por qué? Porque si tú tienes pescado, y hablamos de salmón, atún, que son pescados rojos, tienen bastante grasa. Mientras más grasa tiene, o mientras más color tiene el pescado, más grasa, más omega 3 tiene. Eso le infiere mucho más sabor. Entonces, al tener tanto sabor y tú colocar un vino blanco, el vino blanco casi siempre es carente de un componente que se llama taninos, que es una sensación ¿Cómo se llama? Taninos. Taninos. Okay. Que es una sensación de manchosidad o de amargura que se percibe cuando probamos un vino tinto. Está presente en todos los tintos. Los blancos no lo tienen. Entonces, para un pescado tú necesitas, con mucha grasa, tú necesitas de un vino que tenga taninos para ese sabor intenso que tiene, pero también necesitas de un vino que tenga buena acidez. O sea que la acidez y los taninos son los que pueden ayudar a limpiar el paladar cuando tú tienes un pescado muy graso. Y si nos vamos a la carne, todo va a depender mucho de la cocción de la carne. No sabe igual nunca un carpaccio que el mismo corte de carne vuelta y vuelta. No sabe nunca igual ese corte de carne, que en vez de tú colocarlo vuelta y vuelta, lo pusiste a término medio o lo cociste al final. Obviamente tiene sabores cada uno de ellos diferentes y texturas diferentes. Entonces, ¿cuáles son? Tú buscas un vino para cada quien de manera en cómo está cocido el alimento. Pero también probablemente, yo obviamente soy un neófito. Yo también. En esto, pero también tiene que ver con el paladar, tiene que ver con el gusto, tiene que ver hasta con la costumbre de determinadas personas tomando vino. Sí. Porque, no sé, y obviamente tú me aclararás aquí. Por ejemplo, yo voy a un lugar comúnmente y me tomo un vino. Normalmente uno busca un vino que sea un vino agradable, pero que sea un vino no muy caro y que sea un vino que tenga cuerpo, como hablan ustedes. Pero yo no sé, por ejemplo, cuál es la marca que me puede, que es la mejor. Yo pido porque me acostumbré a ese. Y, por ejemplo, la mayoría de la gente que toma vino, desde mi percepción, puedo estar equivocado, no sabe cuando un vino es francés, no sabe cuando un vino es español, cuando un vino es californiano, cuando un vino es argentino, cuando un vino es francés. Entonces, ¿cómo uno puede determinar el origen de un vino para poder aprender a tomar vino sabiendo de dónde viene el vino? Sí, claro. Mira, cada país adopta un estilo. Por ejemplo, hablas de los vinos californianos y existen un sinnúmero de vinos californianos que son denominados Red Blend. Red Blend, que es mezcla de uvas rojas. Pero más que mezclar uvas rojas, cuando se hace un vino californiano con ese estilo, lo que se hace es un producto con una cantidad de azúcar residual importante. Quiere decir que cuando tú pruebas el vino, no es tan seco.
¿Y qué es seco? Seco es un vino que tiene ausencia de azúcar. Seco es un vino que para mucha gente, si es tinto, va a ser amargo. Si es blanco, va a ser muy ácido. Eso se llama seco. Sin embargo, el Red Blend californiano, el estilo de Red Blend californiano, es un vino más frutal, más suave, más ligero, más fácil de tomar, con un toquecito dulzón que atrae mucho más al público que está empezando a consumir vino o el que le gusta ese estilo de vino ya. Sin embargo, si te vas a España, España se caracteriza por hacer vinos con una sensación de madera en cuanto a sabor, en cuanto a aroma, producto de que pasa un envejecimiento importante el vino en barrica. Esa barrica le transfiere sabor, le transfiere aroma. Ahora, cuando tú pruebas un vino francés, el francés es muy cercano al español bien hecho. ¿Por qué? Porque cuando tú consigues un vino francés va a depender también de la zona, de dónde viene, para poder conseguir un sinnúmero de aromas interesantes en él. ¿Y qué vas a conseguir? Bueno, cuando tú pruebas esos tres estilos, un vino californiano, ¿verdad? Red Blend estilo, vas a encontrar esa fruta, esa dulzura, esa suavidad. Cuando pruebas un español vas a encontrar esa nota de madera potente, presente, que a veces sabe a madera, que a veces huele a madera, y que esos taninos que mencionábamos ahorita, que es la manchosidad, están ahí más presentes. Si te vas entonces a Francia, vas a encontrar un vino, el equilibrio entre los dos, un vino más sutil, más redondo, y cuando hablo de sutil y redondo, me refiero al sabor, más aterciopelado, un vino más elegante. Y los vinos argentinos y vinos chilenos, que en un momento determinado fueron casi los primeros que llegaron al país, ¿cómo se distinguen? Bueno, los vinos chilenos tienen una característica aromática, que es como que hay un componente que no es que se le agregue al vino, sino que lo adquiere en el proceso de la maduración de la uva, y en Chile sobresale esto. Eso se llama piraxina. Esa piraxina es la sensación como de oler un ají. Cuando te estás cocinando, que huele ese ají morrón, huelen muchos vinos así en el caso de Chile. Se está cada vez tratando de limitar un poco ese aroma porque mucha gente lo ve como un defecto, más que como una virtud. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un vino chileno de gran nivel, vas a encontrar un vino chileno con mucha calidad, muy similar a un vino francés, muy similar a un vino argentino también, de hecho. Pero en el caso de Argentina y Chile, los argentinos tienden a utilizar una variedad de uva principalmente que se llama Malbec, y que esa variedad de uva es una uva que se ha adaptado de manera única en Argentina, aunque es de origen francés. Hay algunos amigos con los que tomamos vino de vez en cuando que yo lo oigo que decir, no, porque ese es un tempranillo. ¿Qué es un tempranillo en vino? Bueno, tempranillo es una variedad de uva que mucha gente lo asocia a un vino de baja calidad. Mucha gente entiende que el tempranillo es un vino joven y no necesariamente. Yo pensaba eso. No necesariamente, porque tempranillo es la uva. Con la uva tempranillo yo puedo hacer un vino joven, un vino crianza, un vino reserva, un vino gran reserva. Todo va a depender del envejecimiento que tenga y de la edad que tenga la planta. Porque hay otro mito que tú me mencionabas ahorita, hay otro mito que tiene mucha gente, y es que entiende que el vino mientras más viejo mejor. Y no es así. No es así. No, de hecho te dicen a veces, fulano, tú estás como el vino. Mientras más viejo mejor. Sí. Es una gran mentira. Eso es mentira. ¿Y por qué es mentira? Bueno, es mentira ¿por qué? Porque todos los vinos se hacen, el 95% de ellos, se hace para consumirse desde 0 hasta 5 años. No quiere decir que cuando llegue a 5 años se vence, no hay una fecha de vencimiento, pero empieza a perder propiedades. En el vino pasa como cuando tú partes una manzana, que la dejas al aire libre. Empieza un proceso de oxidación. Y esa oxidación va deteriorando el producto a modo de sabor y a modo de aromas. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un vino que dice tempranillo en la etiqueta, no te indica que necesariamente es un vino joven. Lo que te indica es que es un vino hecho con esa variedad de uva. Así como te dije ahorita, que hay una que se llama Malbec, hay una que se llama Cabernet Sauvignon, hay una que se llama Merlot, eso se llama tempranillo. Y se pueden hacer diferentes tipos de vinos, que no tiene que ver con el envejecimiento, ni con que sea joven, ni con que sea viejo. Ya. ¿Qué ha pasado con los precios del vino desde que tú entraste en el 2008 hasta el día de hoy? En términos de bueno, tú sabes a lo que me refiero, porque antes tú comprabas un vino y como no sabía de vino, pues uno compraba cualquier vino. Hay un vino famoso por ahí que se consumía,
Pero después nos dimos cuenta que ese vino que no era la gran cosa. que no era la gran cosa. Entonces, ¿qué ha pasado con los precios del vino, tanto aquí en el país como a nivel mundial? Y si tú supieras que ese es uno de los muy pocos vinos que no ha podido subir porque desde que llegó al país venía ya sobrevaluado. Y no mencionamos marca, porque obviamente no, la intención no es mencionar. Claro. ¿Qué ha pasado con los vinos a nivel de precio? Bueno, todo en la vida ha ido incrementando, pero hoy en día tú consigues vinos de todos los niveles de precio y de vinos de calidad. Lo que hay que aprender a conocer un poquito del vino y buscar el vino que se acentúa o que se adapta a tu paladar. Ahora tú encuentras vinos que están desde 500 pesos, aceptable con calidad, hasta vinos de 1.000 pesos, de 1.000 pesos con muy buena calidad. Sin embargo, no hay necesidad de consumir o de pagar el que esté entrando al mundo del vino. No tiene la necesidad de pagar un vino de 3.000, de 4.000 pesos, hasta que va afianzándose en la prueba del vino y probando cosas diferentes y adaptando su paladar, porque el paladar se va adaptando. No es que a ti te dan un vino de 15.000 pesos, de 20.000 pesos, y no eres el conocedor y probablemente no te guste, probablemente no te tomes la copa. ¿Por qué? Porque tienes características que tu paladar en ese momento no está apta para poder disfrutarlo. ¿Hay vinos para mujeres y vinos para hombres? No, hay vino general. Lo que pasa es que hay vinos que tienen más contenido de azúcar, otros tienen menos, que no se le adiciona, sino que es propiamente de la maduración de la uva. Y hay gente que lo ha segmentado, vinos para dama, vinos para caballero. Sí. Cuando tú vas a una tienda de vinos, lo que sí se hace es que se te pregunta para dama o caballero, pero es más para saber el estilo de azúcar o la cantidad de azúcar residual que pudiera tener el producto. Y cuando hablo de azúcar residual, para dejarlo claro, yo decía ahorita que los vinos se clasifican dependiendo de el nivel de azúcar que tiene. Hablábamos de los secos, pero hay vinos semisecos y hay vinos dulces. ¿Qué sería eso? Bueno, el dulce ya todos sabemos lo que es. Un vino semiseco es un vino que tiene acidez, que tiene que se siente. Es acidez, pero que es con un contenido de azúcar importante también, que es perceptible, que es medio dulzón, ¿verdad? Que está en medio. Entonces, la gente busca mucho ese estilo de vino semiseco para las damas, porque entiende que a las damas, por tener ese contenido de azúcar, le puede gustar más. Pero no es que viene para mujer. ¿Cuáles son los errores más comunes de los consumidores de vino? Muchos. ¿Cuáles, por ejemplo? Mucha gente buscar casarse con un vino es un grave error. No abrirse a probar cosas nuevas es un gran error. ¿Por qué? Porque lo que mencionábamos ahorita, casarte con un vino te limita. No es lo mismo que casarte con una mujer, eso sería lo ideal, quedarte ahí todo el tiempo, ¿verdad? Pero casarte con un vino te limita. Es bueno el símil que haces. Sí, casarte con un vino te limita. ¿Por qué? Porque no abres tu paladar a cosas nuevas. Y el paladar se adapta, decíamos. Entonces, cada vez que tú mantienes siempre el mismo vino, pues obviamente tu paladar se queda en ese stand. Sin embargo, también el mismo vino, cuando tú vas a un restaurante diferente y cuando tú estás en situaciones diferentes también te sabe de una manera que no es la misma. ¿Por qué? Porque existe en el mundo del vino lo que se llama maridaje. Maridaje, que es la combinación del vino con los alimentos. Ok. Hay vinos que tú Abúndame un poco en eso, porque yo tengo la sensación también, y una percepción también, que hay mucha confusión cuando tú hablas de maridaje. Sí. En el tema y también mucha ignorancia con relación a eso. Entonces, detállame eso. ¿Qué es el maridaje y cuáles son las características del maridaje y cómo hacer un buen maridaje? Ok, bueno, cuando tú hablas de maridaje es la combinación del vino con los alimentos o de cualquier bebida alcohólica con los alimentos. Porque no solo se hace con vino, tú puedes hacer maridaje con agua, con ron, con whisky, con diferentes bebidas. Ahora, ¿qué es? Es la combinación, reitero, donde cuando tú pruebas un plato, tú deberías buscar la forma de armonizar ese plato con un vino. De hecho, la palabra correcta es armonía, más que maridaje. Nosotros utilizamos maridaje porque es más conocido. Cuando hablamos de armonía en el mundo de los vinos, hablamos de que si tú tienes un ceviche, ¿verdad? ¿Qué característica tiene ese ceviche? Bueno, acidez,
que es lo primero, porque es con lo que lo cuece, Claro. sabor fresco. Entonces lo ideal es que tú busques para un producto o una comida que tiene acidez, que tiene esa frescura, un vino blanco que también tenga acidez. ¿Y por qué un vino blanco que también tenga acidez? Porque cuando tú conjugas acidez con acidez, no te molesta en el paladar. Entonces eso se llama vino, eso se llama maridaje por armonía, o maridaje precisamente por armonía. Cuando tú tienes entonces un queso azul, ¿verdad? Porque para todo hay maridaje. Sí. Cuando tú tienes un queso azul, un blue cheese, un cabrales, que son quesos que tienen mucho sabor, una potencia muy fuerte de sal y de sabor en el paladar, para poder limitar ese sabor y para que no se te quede ese sabor constante en la boca, lo ideal es buscar un vino opuesto a eso, que sería dulce. Tú buscas un vino dulce, que sería un Oporto, que es un vino dulce de Portugal, o un vino que sea late harvest o cosecha tardía, que son vinos dulces que son hechos para consumir con postre. Entonces, aunque el blue cheese no es un postre, toda la salinidad y todas las características que tiene, si tú buscas un vino que no tenga azúcar, lo que va a suceder es que va a incrementar ese sabor salado. Para contrarrestarlo, y ahí entramos en un maridaje de contraste, entonces tú buscas sal potente con azúcar para alivianar un poco eso. Pero hay comidas que no van que no aceptan maridaje. Por ejemplo, un sancocho, ¿cómo No, tú lo puedes...? No, si tú supieras que un sancocho te funciona muy bien con una cerveza. Bueno, sí, con cerveza, pero no con vino. Con vino, con un efervescente, un champán. Ah. Un champán, y un cava. y unos espaguetis, ¿con qué va, por ejemplo? Pero si tú supieras que de hecho en los restaurantes italianos la gran mayoría de pastas tienen sus vinos. Tú de hecho, depende del espagueti con qué tú lo hagas. Porque, por ejemplo, si tú haces un espagueti a la boloñesa, que la salsa ya tiene carne, que tiene esto, un vino tinto va perfecto con esto. Un vino tinto que se llama Chianti, la zona, que es propiamente italiano, que tiene buena acidez y que te limpia el paladar de ese sabor de la carne. O sea que para todo hay maridaje realmente. Lo único que uno aprende buscándolo poco a poco. En lo personal, como sommelier, ¿cuáles errores ha cometido en el trayecto? En lo personal, como sommelier, ¿cuáles errores? Bueno, mira, yo no puedo sonar arrogante, pero yo no recuerdo con exactitud más de 2 errores que haya cometido. Y uno de ellos, te lo puedo contar, fue en un momento en una cena de mucho nivel, donde yo estaba a cargo del servicio de la mesa principal, de la mesa más importante. En el momento de servir, todas estas mesas tenían un mantel blanco, tal cual esto. Ese mantel blanco es un mantel que no puede ensuciarse, no debe ensuciarse. Y en un momento me llegó una personalidad por detrás y me saludó. Y me distrajo tanto que boté más del vino en el mantel que en la copa. O sea que ese es uno de los errores que me arrepiento porque no son cosas que no deben pasar. Que no deben pasar, pero cuando yo hablo de errores también, no es solamente en términos del servicio, sino en términos de por ejemplo, recomendar un vino que después no funciona, o cosas como esas, porque, por ejemplo, a cualquiera se le puede botar una botella de vino en una mesa. Sí. Obviamente, tú como sommelier, como experto, claro, no debería ocurrir. Exacto. Sí, y como dice, bueno, no es que te arrepientes, pero fue un momento difícil, fue un momento complicado. Pero ¿qué otro momento complicado tú has tenido como sommelier? Justamente ayer, yo hablé con una persona que él tenía la opción de comprar varios vinos. Pero hay algunos clientes, algunos comensales que no se dejan asesorar. Bueno, pues él decidió, dentro de 3 opciones que tenía, yo le había recomendado una, él decidió preguntarme por otra y buscar otra. ¿Qué tal este vino? Un muy buen vino, porque al final de cuentas es muy buen vino. No voy a decir lo contrario. Pero creo que es el vino el que se debería llevar para lo que usted quiere, es este que está de este lado. Bueno, pues él decidió llevarse el otro. Y fue justamente ayer, me dijo, oye,
un disparate el vino que me llevé. Así tal cual. Y me hizo sentir como si hubiese sido yo el del error. Sin embargo, son cosas que pasan. Es muy difícil, muy, muy difícil, tú estar conteste en el 100% de las recomendaciones. Porque es un tema de paladar. A ti te gusta de una manera, a mí me gusta de otro. Tú no sabes el público que vas a tener, cómo le gusta el vino. Y tú tienes que convencer con una misma botella, a veces a 5 o 6 personas. O sea que es muy difícil. Héctor, la República Dominicana empezó a fabricar vino, a producir vino. De hecho, tú tienes vino, salud. Salud, hermano. Este vino, ¿cómo tú lo describirías, este vino? Bueno, en términos de cuerpo, en términos de calidad, en términos... Te lo voy a ir describiendo mientras tú lo pruebas. Este vino es un vino frutal, suave, fácil de tomar. Es un vino, de hecho, chileno. Es un vino que cuando tú lo pruebas sientes esa sensación dulzoncita, pero sientes que es un vino que llena bastante la boca, que es pesado. Sí, sí, ciertamente. Entonces, eso es un vino, eso es cuerpo. Mucha gente cuando ve el vino en la copa, que lo ve oscuro, entiende que tiene mucho cuerpo. Sin embargo, el cuerpo del vino no tiene nada que ver con lo físico, con lo visual. El cuerpo del vino es eso que te pasó. Cuando lo pruebas, que sientes esa densidad en la boca, ese espesor, eso es cuerpo. Ahora, esto es un vino de cuerpo, un vino frutal, fácil de tomar, es de una variedad de uva que se llama Cabernet Sauvignon y es un vino chileno. Cabernet Sauvignon, sí. Hablando un poco de eso, ¿hay diferencia en Cabernet Sauvignon, en los diferentes tipos que uno ve? Por ejemplo, Merlot. ¿Cuál es la diferencia? Merlot, Cabernet Sauvignon, ya dijimos del Tempranillo. ¿Cuál es la diferencia básica? Bueno, existen más de 2.000 especies de uvas diferentes. Especies. A nivel mundial. A nivel mundial. 2.000 especies. Especies. Para que entendamos lo de especies. Si tú tienes que extrapolar eso a Dominicana, especies serían bananos, ¿verdad? Ok. Dentro de la especie de los bananos, tú tienes plátano, guineo, rulo, ¿verdad? Y demás. Eso serían variedades dentro de la especie. Ok. Entonces tú tienes en los vinos 2.000 especies de uvas diferentes. Una sola especie está apta para hacer vino. Se llama Vitis vinifera. Quiere decir que yo no puedo hacer vino con la uva que compro del súper, o que yo no puedo hacer vino con cualquier uva que consiga, porque debe estar dentro de esa especie. Y esas variedades que mencionaste, Tempranillo, Cabernet, Merlot, Malbec, Chardonnay, Red Blend sería la mezcla de Tempranillo, Merlot, Malbec, de muchas. Entonces, ese sería el estilo, ¿no? La mezcla. Sin embargo, todo eso que hemos mencionado es variedades de uva dentro de la especie. Existen más de 6.000 variedades dentro de esa especie y solo el 1% es comercial. Solo el 1% es la que conocemos, que ahí está la que mencionábamos, la Tempranillo, la Malbec, la Cabernet, la Shiraz, la Sauvignon Blanc, todo esto está dentro de esa especie. Entonces, el 1% es comercial, que es lo que nosotros hemos conseguido aquí. Te recalco, no podemos hacer vino de cualquier uva. Debemos hacer vino de esa especie que se llama Vitis vinifera y que ahí están todas esas variedades. A propósito de eso, Héctor, la República Dominicana comenzó a producir vino, lo introduje hace un ratito, en Neiva. Pero las uvas como que no eran aptas para el vino y salía un vino malo. Bueno, malo no, pero un vino que no... Con características no agradables. No agradables, que tú no lo podías consumir. Según tengo entendido, eso ha ido mejorando bastante. ¿Qué ha cambiado en eso? Bueno, si tú sabes. Bueno, ha cambiado que han traído enólogos, personas profesionales para poder cultivar. El enólogo es el chef del vino, es quien hace el vino, pero tiene que ver mucho con el tema de la crianza de la uva. Y ahí era donde probablemente radicaba el error, y es que la uva es como, la planta de uva es como masoquista, donde tiene terreno bueno no produce buena calidad, valga la cacofonía en ese caso. Si hablamos de que una planta de uva, lo ideal es que esté en lugares de tierra donde no produzca prácticamente, porque mientras más se esfuerza en conseguir nutrientes, más concentración tiene la uva y produce mucho menos. En Neiva, hasta donde yo tengo entendido, hay un incentivo a la producción. Ese incentivo a la producción, obviamente no se van a clavar el cuchillo reduciendo la cantidad de uva que produce por planta, sino aumentándola. Entonces yo creo que el error de
visualizar el vino, en el caso de Neiva, hacia un entorno donde podamos darnos a conocer con ese producto, es en la cantidad que producimos. Producimos más de la cantidad que deberíamos producir en un espacio delimitado. Y eso hace que el vino no sea el agradable, el correcto, y hace que las uvas no tengan la concentración de sabor y de fruta necesaria. Nómbrame 3 vinos esenciales que yo como principiante debería comenzar a consumir para aprender de vino. ¿Te menciono marcas o te menciono estilos de vino? Lo que tú quieras. Te menciono estilos de vino. Red Blend californianos, ¿verdad? Red Blend californianos es un vino que es ideal para el que quiere iniciarse en el mundo del vino, porque cuando tú pruebas un vino tinto que no es ese estilo, lo que vas a conseguir es que es muy manchoso y la gente lo repele a veces. Entonces vas a conseguir un vino como el estilo Red Blend, que va a ser más sutil, más ligero, más fácil de tomar, menos amargo, menos tánico. Entonces ese estilo es perfecto. Otro que tú puedes buscar son los vinos que digan semiseco. Vinos que dicen semiseco es el vino que tiene azúcar residual, que puede ser blanco, que puede ser tinto, y eso atenúa esa sensación de acidez y esa sensación de amargo. Y los vinos espumosos. Los vinos espumosos. Que son champán, cava, prosecco, vino efervescente. Es decir, la champaña es un tipo de vino. Completamente. Champán es un vino. Pero yo creo que ahí también nosotros tenemos cometemos muchos errores, porque no vemos el champán, o por lo menos yo, no veo el champán como un vino. Sí. Es un vino también. Champán es un vino blanco o rosado, hecho con uvas. De hecho, tú puedes utilizar cualquiera de las uvas que mencioné para hacer un vino espumoso. Un champán se hace con 3 variedades de uva. 2 variedades de uvas de ellas son tinta y una es blanca. Aunque el champán sea blanco, se utiliza uva tinta en ese caso. Y se utiliza uva propiamente para vino, y el proceso de elaboración es el mismo que un vino normal. De hecho, primero se hace un vino tranquilo, que es lo que llamamos a esto, a un vino que no tiene efervescencia, y luego se somete ese vino, después de hecho, se le agrega azúcar y levadura para que empiece un proceso de una segunda fermentación. Y esa segunda fermentación es lo que le da la burbuja. Así se hace en la gran mayoría de los vinos espumosos. ¿Cómo ves el futuro de la República Dominicana y en la industria del vino durante los próximos 10 años? Yo digo que más que en los próximos 10 años, a muy corto plazo, nosotros 5 años. Vamos a ir creciendo, y estamos creciendo. De hecho, hoy en día nosotros somos el país donde mayor vino llega desde una zona en España que se llama Galicia. Somos en América, somos el país número 1 en cuanto a consumo de vinos de esa zona, que se llama Albariño, la variedad de uva. Entonces, el Albariño o Galicia tiene en República Dominicana todo un aliado de consumo y de negocio propiamente. Pero Albariño es la uva, es la zona, la uva. La zona es Rías Baixas y el lugar de origen es Galicia. ¿Y qué características tiene el Albariño que no tienen los otros? Un vino súper fresco, súper fácil de tomar, con muy buena acidez y muy gastronómico sobre todo. Cuando digo gastronómico... Sí, con su vinculación con la comida. Es la cosa. Se presta muy, muy bien para los restaurantes. Ya estamos terminando esta conversación tan interesante y tan fluida y tan agradable que hemos tenido contigo, Héctor. Pero hay 2 preguntas que son vitales. Dale. ¿Qué te apasiona de la industria del vino? Bueno, muchas cosas, pero sobre todo el contacto con la gente, el poder, la satisfacción de poder recomendar algo que al día siguiente o que en el momento siguiente te escriben, concho fulano, gracias, me fue muy bien. El contacto también con la cadena de distribución, que de hecho... Y hago esto, digo esto porque a veces se ve solo la parte delante. Detrás del mundo del vino hay muchas cosas. De hecho, cuando hablamos nosotros de visitar un viñedo, una bodega, es apasionante hasta donde no te imaginas ver el empeño que esa gente pone para que cuando tú te tomes el vino tenga la sensación correcta. Y eso vivirlo, verlo, te apasiona y te llena de mucha satisfacción. No, ver un viñedo es una cosa excitante. Yo conocí un viñedo en el Alto Palatinado, en Alemania, unas cuevas. Colinas. Sí, era por debajo, y eso es una cuestión impresionante. Tú no te imaginas lo que hay ahí en términos del tamaño de las barricas, por ejemplo, el proceso, sí, desde el día 1 hasta
hasta que sale el vino. Sí. Es emocionante, de verdad, Sí. como tú lo dices. Sí, y que si se pierde y se hace algo incorrecto en algo de ese tiempo, se pierde pierde la todo. producción completa. O Totalmente. sea, que hay que ponerle empeño, que hay que ponerle dedicación y que hay que ponerle amor sobre todo. ¿Yo puedo ser sommelier? Oh, pero por supuesto, ¿Puedo empezar hoy? por supuesto que sí. Ya. De hecho, ¿Cuánto me costaría llegar a ser como tú? mejor que yo, tú puedes ser en cualquier momento. Lo que existe un diplomado de sommelier que lo da la Asociación Dominicana de Sommelier, que dura 1 año y 6 meses. Aquí te capacitas y tienes la posibilidad de aprender tanto o más que yo. Y de hecho es algo que no sale costoso. ¿Por qué? Porque durante cada clase va a estar como la cadena alimenticia probando, es que se sabe, ¿verdad? Va a estar probando constantemente y va a estar explicando tú mismo las sensaciones y las características que tú puedes percibir en el vino. O sea que aprender de vino se puede hacer en la asociación, pero también lo puedes hacer en tu casa. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes que quieren incursionar en el mundo del vino, que quieren conocer sobre vino, que quieren ser sommelier, que ahora mismo están viendo este episodio? ¿Qué le dirías? Que luchen, que hagan las cosas bien hechas, que no importa dónde empiecen, sino que busquen la forma de seguir adelante y de estudiar sobre todo, porque para llegar a cualquier lugar el estudio es lo fundamental. Y para llegar a cualquier posición como la que mencionábamos que has llegado, en este caso, en tu persona, también es obligatorio y es necesario aprender de lo que tú quieres, pero sobre todo verificar que lo que tú haces te gusta y te agrada. Definitivamente, Héctor, gracias por esta conversación y por este viaje de lo íntimo a lo universal y de lo cotidiano a lo extraordinario. Y de lo micro. Y obviamente de lo micro a lo macro hemos aprendido que el vino como bebida es cultura, es memoria, es encuentro, es relación, es maridaje, es acompañamiento, es relacionamiento, es asesoramiento, pero de todas maneras, y al fin y al cabo también es salud. Amén. Salud para ti, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a cada uno de los que nos está viendo. De hecho, aprovecho y te robo la oportunidad para decirle a la gente que nos siga en el podcast que tenemos, sí, que por se favor. llama Vino a Conversar. Así estamos en todas las plataformas. Excelente, excelente. Muchas gracias, Héctor. Y a ustedes, gracias por haber estado de nuevo en este episodio de Lo Micro a Lo Macro Podcast. Les reitero y les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en YouTube, en Spotify y en TikTok. Y ahí estamos para que nos den seguimiento y puedan ver nuestros diferentes episodios, que lo hacemos para contribuir con la gente que quiere hacer negocio, con la gente que quiere contar sus historias de negocios exitosos, con la gente que quiere crear nuevas empresas, porque para mí es importante y para la producción de este programa es importante que todo lo que se hace de lo micro a lo macro podcast sea un aprendizaje y sirva para que la gente avance y para que la gente se transforme. Así que nos vemos en una próxima entrega de Lo Micro a Lo Macro Podcast. Franklin Vázquez les hizo compañía.